agradecemos que nos tome la llamada a la consultor económico Pedro Tello, quien afortunadamente pues nos ha estado orientando en varios momentos como estos. Muchas gracias que nos tome la llamada y preguntarle cómo ve las repercusiones que traen el cambio de funcionario. Carlos Ursúa renuncia en medio de un torbellino para la Cuarta Transformación. ¿Cómo lo ve usted? Jesús, muy buenos días, te saludo con gusto, lo mismo que a quienes siguen este espacio. Yo diría dos reflexiones importantes a propósito de la pregunta. ¿Cómo reaccionó en México los mercados, o reaccionaron los mercados en México tras la renuncia del hoy ex subsecretario Ursúa y el nombramiento de quien, dependiendo de la ratificación de los legisladores, tomará la dirección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el señor Arturo Herrera? Es evidente que en el mercado cambiario el precio del dólar de inmediato se disparó, se elevó considerablemente en unas cuantas minutos, y tan pronto se conoció el nombramiento de Arturo Herrera, el peso empezó nuevamente a recuperar el terreno que había perdido frente al dólar. En el mercado bursátil ocurrió exactamente lo mismo, cae el principal indicador del mercado accionario en México, tan pronto se conoce la renuncia de el doctor Ursúa, y luego de que el presidente sale a nombrar a Herrera, comienza paulatinamente a recuperar parte del terreno perdido el mercado financiero o bursátil. O sea que hay confianza en Herrera. O sea, esto que nos menciona es que hay confianza en Herrera por medio de los mercados, por medio de los empresarios, de las inversiones. Yo creo que estamos frente a dos reacciones en el mercado cambiario y en el mercado bursátil, que yo lo diría más como pago por ver. Es decir, no admito que el precio del dólar se dispare, hago que recupere parte del terreno perdido el peso, y lo mismo ocurre con el principal indicador bursátil, señal de que los inversionistas dicen, bueno, no nos gustó la decisión de salida de Ursúa, ni la forma bajo la cual decide salir, pero el nombramiento de alguien que está y que conoce la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no va a requerir una curva de aprendizaje para saber cómo mover los hilos ahí adentro, y que además tiene experiencia, cercanía y yo diría reconocimiento aquí y más allá de nuestras fronteras, pues da a los inversionistas financieros un toque de relativa tranquilidad que tendrán que confirmar en el curso de las próximas jornadas en función de las decisiones que se vayan tomando y del manejo con el que se vaya conduciendo la propia Secretaría de Hacienda. Ahora, Pedro, preguntarte, este tipo de contradicciones que se dan dentro de un gobierno, como lo hemos visto, ya se habían presentado sexenios atrás, la década de los 80s, de los 90s, ¿qué tan favorable es que se den estas pues encontronazos? Porque veíamos en la misma carta declaratoria que el mismo exsecretario pues denunciaba ahí algunas imposiciones de personajes que ni estaban preparados y que además pues eran acusabas o se dejaba leer dentro de la carta pues cierto influyentismo. Sí, claro, lo que hace la diferencia entre el presente y la historia de México por cuanto a la renuncia de secretarios y las discrepancias al interior del gabinete de los presidentes que han estado al frente del Ejecutivo, es la forma bajo la cual Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, ni más ni menos, lanza una crítica que, sin decir nombres, apunta directamente hacia el presidente de la República. Cuando le indica, primero, que hay decisiones de políticas públicas que se están tomando sin sustento, eso significa que esas políticas públicas las promovió un secretario de Estado, pero las avaló el presidente. Y cuando señala que hay nombramientos de funcionarios públicos que carecen de experiencia y de conocimiento para el manejo de la hacienda pública, lo que está diciendo es que alguien promovió a esos funcionarios y contó con el aval del presidente de la República. ¿Me explico? Es decir, generalmente las renuncias se presentaban por motivos de salud, tratando de ocultar diferencias irreconciliables con otros integrantes del gabinete de gobierno. Ahora no se aluden a problemas de salud, sino una diferencia evidente e irreconciliable con las políticas públicas que se han decidido y avalado desde la presidencia y con la forma bajo la cual se han nombrado integrantes del equipo hacendario en nuestro país. Y esa es una diferencia muy relevante que habla de dos cosas. Primero, de la honestidad con la que Ursúa se conduce para tomar decisiones relevantes sobre su futuro en el gobierno, y dos, de la capacidad que tiene un hombre para decidir en qué momento se retira de un gobierno, el
está estrechando el margen de maniobra y que al mismo tiempo lo coloca en una condición muy difícil, porque al final del día, recordemos, Ursúa y la Secretaría de Hacienda tienen que extraer los recursos para financiar aquellos proyectos con los que estén o no de acuerdo el presidente de la República ha decidido llevar adelante. Por último, Pedro Tello va a impulsar, ayer lo dijo Arturo Herrera, va a impulsar todos los proyectos del presidente y le puntualizaban el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, le preguntaban los reporteros y él insistía, sí, vamos a apoyar, e incluso cree algo que el presidente ha dicho, que México puede crecer al 4%, yo no dudo que pueda, pero ¿es posible? ¿Lo va a lograr? Bueno, yo no habría esperado que Arturo Herrera, después de haber sido promovido por el presidente a la titularidad de la Secretaría de Hacienda, de pronto saliera a decirle, pues no estoy de acuerdo con Dos Bocas o no me gusta el aeropuerto de Santa Lucía. Obviamente no lo iba a decir, y tampoco iba a decir que no estaba de acuerdo con el crecimiento esperado del 4%. Es decir, tiene que hacerlo, porque si algo tienes que cumplir tomando una secretaría tan relevante como Hacienda, es el principio de la lealtad y del reconocimiento de las metas y proyectos que el presidente de la República está impulsando. De otra manera, no aceptarías de entrada la promoción y por supuesto mucho menos la obligación de tener que responder a esas necesidades. Yo creo que lo deseable es que la economía mexicana crezca, eso es lo deseable. Lo real es que difícilmente la economía mexicana va a crecer a ese 4% a finales de este sexenio. Ojalá que lo logremos, pero lo veo francamente muy difícil. Bueno, pues te agradecemos, Pedro Tello, siempre poniendo en puntual momento y además explicándonos pues esta situación que sí que cimbró al país, ¿no? Con la renuncia del exsecretario de Hacienda. Muchas gracias, Pedro, y esperemos contar en otra ocasión con tu opinión tan acertada para que nos amplíes el panorama de lo que está sucediendo en materia económica. Soy yo quien agradece el favor de la invitación y les agradezco esta oportunidad de diálogo con ustedes y con quienes siguen su espacio noticiero. Buenos días y muchas gracias.